saqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Muy buenas noches, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Estamos en nuestra edificación familiar. Esto es Sobre la Roca. Y el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, para que podamos ser ministrados, para que podamos seguir creciendo en fe, para que nuestra familia pueda ser abrazada por el Espíritu Santo. Y para nosotros es una bendición poder trasladar el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista y que se quede con nosotros de principio a fin. Señor, te damos gracias en este tiempo maravilloso donde podemos estar una vez más delante de tu presencia. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que puedas asistirnos, que hables directamente a nuestros corazones. Señor, te rogamos que también, conforme dice tu palabra, mientras nosotros estemos anunciando, tú puedas venir con sanidad, con libertad y con salvación.
En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos poder tener un corazón acepto, una buena tierra, para que a su tiempo esa semilla que va a ser lanzada dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, te damos gracias por este tiempo y te rogamos, Señor, que tu palabra halle cabida en cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Sí, Señor. Y como siempre hacemos, vamos a estar anotando el título de la enseñanza para esta noche. Y es una casa que agrada al Señor. Y la Biblia de las Américas, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, verso 26, Eclesiastés 2, 26, vamos a leer la parte A, y dice de esta manera: porque a la persona que le agrada, Él, el Señor, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Fíjense qué interesante lo que nos muestra su palabra. Y acá cuando dice la persona, claro que sí, también podemos poner nuestra casa, nuestras familias. Primeramente, siempre el Señor viene a nuestros corazones, pero conforme la administración, conforme el objetivo espiritual, conforme las puertas que nosotros queremos abrir, eso hace que tenga incidencia directa a nuestras familias. Entonces dice su palabra, porque a la persona, también podríamos decir a la casa que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Y fíjense que ya hace unos días el Señor nos viene hablando con esto de la sabiduría. Es más, en nuestra anterior charla que tuvimos el miércoles pasado con respecto a esta administración familiar, Dios nos hablaba con respecto a ser una casa de sabios. El domingo se nos ministró de las riquezas, de la sabiduría. Y hoy el Señor una vez más nos hace entender que cuando eso acontece, el Señor nos da sabiduría, conocimiento y gozo. Por eso necesitamos ser de esas familias que agradan al Señor. Y por medio de su palabra, nosotros vamos a entender. El Señor va a desmembrar, va a hacer que nosotros podamos desencriptar su palabra y nos haga entender cuáles son las cosas que a Él le agradan, para que nuestras familias sean casas que agradan al Señor. Porque eso es lo que queremos que el Señor ministre directamente a nuestros corazones en esta noche. Y a modo de introducción, hay un pasaje que me gustaría compartir con ustedes y se encuentra en Efesios capítulo 5. Vamos a leer del verso 5 en adelante, hasta el 10, hasta el 11. Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 11. Continúa en Biblia de las Américas y dice así: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Yo digo amén a su palabra, que es bendita para siempre. Tantas cosas el Señor nos traslada en estos pasajes y hace una mención para que nosotros recordemos que hemos sido llamados a heredar el reino.
Por eso en un momento pudimos ver, entrar, pero también hay una herencia que es para nosotros. Pero hace una aclaración y dice que nosotros lo sabemos. Por eso el Señor juzgará también el conocimiento, la sabiduría, el gozo que se nos fue trasladado. No es ajeno a nosotros que ningún inmoral, que ningún impuro o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Por eso nosotros necesitamos descontaminarnos continuamente, lavar nuestras vestiduras, estar ahí atentos como familias, vez tras vez, a lo que el Señor habla y añade como conocimiento, para que podamos estar firmes, siempre, en todo tiempo, bajo la unción del Espíritu Santo, y que el Señor nos ayude. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos dejemos engañar. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy particular aún en estos días y necesitamos pedirle al Señor que Él traiga claridad, discernimiento de lo que se está llevando adelante y de lo que participamos. Venimos aprendiendo ya hace un tiempo lo que agrada y lo que no le agrada al Señor. Por eso aprovechamos este día que se acercan fechas que para el mundo son importantes, pero para los hijos de Dios jamás será mayor que adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores y al que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Que nadie nos engañe, que tengamos presente, mis amados, tengamos presente lo que, entre comillas, festejamos, celebramos, lo que llevamos como acciones en estos días. La Biblia menciona muy claramente y dice que no debemos conformar a este siglo. No debemos seguir la corriente de este mundo, porque nosotros hemos sido trasladados a otro reino. Él nos permitió ver el reino. Él aperturó esa puerta dimensional para que podamos entrar en el reino. Pero también hay una promesa maravillosa de heredar ese reino que es inconmovible. Amén. Por eso, quitemos de en medio nuestro y no permitamos, que entre ninguna clase de idolatría. Que el Señor sea primero en todo. Amén. Por eso es un tiempo para que podamos estar con toda la armadura de Dios, para que podamos discernir, para que podamos identificar, para que podamos estar cubiertos de ataques de engaño que quieren venir a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras emociones, justamente y con el solo fin de corrernos de la perfecta voluntad de Dios. Y nosotros queremos ser casas, queremos ser familias, queremos ser hogares que solamente agradan al Señor. Amén. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz, examinando qué es lo que agrada al Señor. Eso me encanta. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y claro, en todo tiempo. Y no perdamos de vista de poder asimilarlo nosotros y trasladarlo a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Siempre con un buen espíritu, como agrada al Señor. Pero qué maravilloso es poner y activar todos los sentidos espirituales para examinarlo todo. Para examinarlo todo. Eso dice la Escritura. Para saber qué es lo que agrada al Señor. Y nuevamente lo repite, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, que son obras que no dan fruto, que no edifican, sino más bien desenmascararlas en el nombre
del Señor, para que a otros también sea alcanzado este evangelio maravilloso de la gracia y de la salvación que vienen a través de Jesucristo. Y que los primeros que tenemos que tenerla presente somos nosotros, los hijos, las familias, que queremos agradar al Señor. Amén. Esto es a modo de introducción. Ahora, así como anhelamos, porque entiendo que anhelamos ser una casa que agrada al Señor, entonces la pregunta que indefectiblemente tenemos que hacer es: ¿cómo es una casa que agrada al Señor? Y la palabra de Dios tiene la respuesta siempre. Aleluya, yo le creo al Señor. Y anoté algunas cosas. Y vamos a tratar de trasladarlas a todas. Primeramente, una casa que agrada al Señor es una casa que tiene fe. Hebreos capítulo 11, verso 6, conocidísimo por cada uno de nosotros, pero siempre es bueno acudir y pararnos sobre tierra firme y poder leer las Escrituras para que aquellos que quizás no conocen en dónde está cada una de esas palabras que el Señor nos anuncia, puedan tomar notas y puedan certificar y la palabra corra como río. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, acá está siendo claro el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una casa que agrada al Señor tiene que ser una casa que tenga fe. Y dice que la fe crece, evoluciona, madura, se aumenta. ¿Cuándo? Cuando nosotros oímos su palabra. Eso es lo que dice Romanos. Que nosotros necesitamos oír la palabra de Dios, porque la fe viene. Y también, si estuviésemos debilitados en la fe, nosotros necesitamos acudir al Señor y pedirle que Él aumente nuestra fe. Y automáticamente el Señor vendrá con una palabra, con una asistencia, con una administración. Por eso la importancia de nosotros conectarnos, de estar activos, de estar pendiente de lo que el Señor quiere hablarnos, de reunir constantemente a los nuestros y hablar del Señor para enamorarnos cada día más de Él. Porque a veces, claro, la fe se ve debilitada por diferentes circunstancias y muchas de ellas tienen que ver con engaños, con máscaras que el enemigo pone en este tiempo, con atmósferas espirituales contrarias para que nosotros seamos corridos, fascinados por lo que acontece en el sistema, en el mundo, y que seamos, como dijimos también la vez pasada, desafectados, desconectados de lo del Señor. Y entonces comienza ese debilitamiento. Pero en el nombre del Señor, todos los que estamos oyendo su voz, nuestra fe será aumentada, porque queremos ser de esas casas que agradan al Señor. Amén. Y sin fe es imposible. Así que es un tiempo para acercarnos al Señor, pero para acercarnos de una forma correcta, y la palabra de Dios lo menciona. Él dice: es necesario que el que se acerca crea que Él existe. Él es real, amados. Él habita entre nosotros. Eso agrada al Señor. Y dice que es remunerador, que es galardonador de aquellos que se disponen a buscarle.
porque se cumple su palabra. El que busca, halla. Es hallado por el Señor. Aleluya. Entonces, una casa que agrada al Señor es una casa que tiene fe. Otro de los puntos a tener en cuenta, si queremos ser una casa que agrada al Señor, debemos ser una casa que adora. Lo voy a repetir, una casa que agrada al Señor es una casa que adora a ese Señor en el que cree y en el que se acerca confiadamente. Génesis, capítulo 4, verso 4, dice: también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense que cada vez que nosotros nos presentamos delante del Señor, debemos hacerlo en adoración, como una ofrenda. Entonces el Señor mira nuestra vida y mira lo que damos, porque adorar justamente tiene que ver con dar, no con recibir. Entonces debería cambiar nuestra manera de mirar la adoración al Señor. Nosotros vamos y nos acercamos a Dios para darle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes, porque dice que también ofreció ofrendas. Y claro, eso atenta directamente muchas veces contra nuestro ego, contra nuestra carne, contra lo que consideramos que es nuestro y que nos pertenece. Y discriminamos, decimos esto sí, esto no. Y en definitiva, la Biblia nos enseña que hay diferentes formas en las que se presentan ofrendas. Hay diferentes maneras, porque de hecho muestra cómo presentó Caín y cómo presentó Abel su ofrenda y cómo estaba el corazón de cada uno de ellos. Entonces, una casa que agrada al Señor tiene que estar dispuesta a darlo todo, pero de corazón. Porque esa es la verdadera adoración. Y la Escritura menciona, y el Señor miró no solo lo que dio, sino cómo lo dio. Eso se tiene que establecer en nuestros hogares, en nuestras familias, en nosotros, en nuestros hijos. Cada vez, siempre, se presenta una oportunidad y es justamente el mejor tiempo para poder ministrar al Señor. Tenemos que adorar, porque es el tiempo final. Y la Escritura dice y habla sobre estos tiempos. Bendito sea el Señor, que a nosotros nos toca ser los protagonistas que Él está buscando. Aleluya. Adoradores. Los verdaderos adoradores, que adorarán al Padre, casas que adorarán a su Señor en espíritu y en verdad, de palabra y de hecho, que van a dar, pero lo van a hacer con un corazón correcto delante de su Señor. Amén. Entonces hemos hablado. Estamos en nuestra ministración familiar y lo que el Señor quiere establecer y que nosotros entendamos es que queremos ser una casa que agrada al Señor. Y hemos hablado de que necesitamos tener fe, necesitamos adorar. Y otro de los puntos que anoté es que una casa que agrada al Señor es una casa que sirve a su Dios. Amén. Yo hoy no los puedo ver, pero ustedes sí. Pero después veo también ahí cómo interactúan
Y necesitamos entender que nuestra casa debe servir al Señor con alegría de corazón. Eso con ese texto de Eclesiastés hemos iniciado esta administración. Dice que Él mira con agrado. Y a los que a Él le agrada, dice que le da sabiduría, conocimiento, gozo. Tenemos que anhelar eso del Señor. Para eso necesitamos agradarle. Y Él nos está dando las instrucciones de cómo alcanzamos, cómo logramos ser una casa que agrada al Señor. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Dice de esta manera: porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta, ¿no? Y hace otra pregunta, ahí seguido. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Leemos nuevamente. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo, como diciendo, o le doy más trascendencia por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Acá hace una mención y habla sobre el agradar. Y nosotros estamos siendo ministrados por Jesucristo, por su palabra, en esta reunión familiar, como casas que anhelan agradar al Señor. Y Él dice que si todavía estamos, como bien se nos enseñaba, enredados, afanados, expectantes por lo que agrada a los hombres, por lo que agrada al sistema, por lo que va en muchas ocasiones de forma contraria a lo que el Señor manda e indica, nosotros no podemos constituirnos como siervos. Si todavía estamos con nuestros pensamientos claudicados, divididos, y hay una voz profética que dice: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Sería una buena noche para establecer eso en nuestras casas, en nuestros hogares, con los nuestros. Y decirnos cada uno de nosotros: vamos, es tiempo de definirnos, de servir al Señor, de buscar lo que agrada al Señor. Y ya no tanto, no esforzarnos demasiado por agradar a los hombres. Porque muchas veces queremos más, y la Escritura lo menciona, en este pasaje en particular. Pero es así, muchas veces buscamos más el favor de los hombres, o confiamos más en el favor de los hombres, o confiamos más en el favor de lo que podemos obtener fuera del Señor. Y eso nos contamina. Trae influencias contrarias a nuestros pensamientos. Y no podemos distinguir, diferenciar o discernir que la única fuente inagotable está en Jesucristo, está en su palabra, está en sus negocios, está en su presencia, está en su casa. Amén. Hay una unción que el Señor está derramando, poderosa, y que viene a través de lo que la Biblia menciona, de ese envío de Elías como una potestad, como un gobierno, para que en nuestras casas
continuamente podamos estar unidos al Señor, unidos como familias, para agradar al Señor. Amén. Bendito sea Jesús. Mencionamos la fe, mencionamos la adoración, mencionamos el servicio. Todo eso nos hace entender que una casa que agrada al Señor es una casa que se maneja en el orden espiritual. Pelea constantemente porque se establezca lo espiritual. Porque hemos dicho que sufrimos ataques constantes de toda índole. Y eso hace que nosotros tomemos decisiones continuamente. Pero necesitamos, mis amados, siempre acudir al Señor. Necesitamos ir a Él. En las multiformes maneras que Él proporciona, su palabra, su espíritu, la administración, las autoridades delegadas. Miren cuántas cosas el Señor provee para que nosotros podamos en todo tiempo manejarnos como una casa espiritual. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que deciden en la carne no pueden agradar a Dios. Los que insisten en conducirse en la carne no pueden agradar a Dios. Y los versículos anteriores, que sería bueno que lo puedan repasar, justamente hace mención a lo contrario, a que debemos manejarnos bajo la unción del Espíritu Santo. Porque la carne y el espíritu batallan continuamente. Pero el Señor nos ha dado el poder ser capacitados para elegir como conviene. Y como conviene es ir a su palabra, es estar bajo su cobertura, y entonces seremos una casa espiritual. Por ende, una casa que agrada al Señor. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades en nuestro hogar, como miembros de una familia. Entonces tenemos que buscar la asistencia, sabiduría del cielo, no carnal, no terrenal, no natural, no diabólica, sino la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Porque entonces seremos de los que le agradan. Amén. Y una casa que agrada al Señor es una casa dispuesta a crecer en oración. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4 dice: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Nuestra vida de oración también es llamada a evolucionar y a crecer, a que cambie. Ya no,
Fíjense, estamos en nuestra administración familiar y nosotros tenemos que orar por los nuestros. Nosotros tenemos que hacer que eso prevalezca. Pero acá el Señor está pidiendo un crecimiento que está ahí aparentemente escondido, pero Él lo pone como una exhortación, que se hagan oraciones y peticiones por todos los hombres. Claro, primeramente, también hay una orden que el Señor dice, primeramente es para nuestra familia. Y en varios pasajes Él lo menciona en toda la Escritura. Pero ese crecimiento también nos hace ver que no podemos quedarnos ahí, sino que como familia tenemos que entender que esto agrada al Señor. Pero acto seguido nos hace entender el versículo 4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea que también nuestras oraciones, o mejor dicho, nuestras oraciones, en ese crecimiento, nosotros buscamos al Señor, oramos por los nuestros, crecemos en esa área. Y ese crecimiento nos lleva justamente a entender que debemos orar por los que todavía no le conocen. Y que necesitamos agradar al Señor, porque entonces estaremos bien parados en el orden espiritual, pudiendo ser de ejemplo para otros que no conocen al Señor y puedan acercarse, aleluya, al pleno conocimiento de la verdad. Leamos una referencia antes de terminar. Colosenses capítulo 3, verso 18, dice, mujeres, habla de familia, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Está hablando de familia. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. No quería dejar pasar esta referencia. Y para concluir, el libro de Hebreos dice algo sobrenatural y que nosotros tenemos que oírlo con oídos circuncidados. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, verso 5. Fíjense la posición que tienen que tener las familias, las casas, las congregaciones, antes del tiempo de la venida del Señor. Dice así, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Eso es lo que tenemos que lograr, amados. Eso es lo que tenemos que lograr, iglesia de Cristo. Eso es lo que tenemos que lograr, familias. Ser casas que agradan al Señor. Porque entonces, en el tiempo de su retorno, conforme lo que Él ve de nosotros, tendremos la plena seguridad de que seremos trasladados al cielo para estar juntamente con el Señor para siempre. Nosotros y toda nuestra casa. Señor, te damos gracias por este tiempo extraordinario en tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que podamos recibir con agrado todo lo que tú nos has enseñado, para que a su tiempo, conforme la buena tierra que disponemos, ser de fruto esa semilla al 100%, mi Dios. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, te ruego. Cúbrenos en este tiempo. Abrázanos con tu presencia y con tu espíritu. Señor, podamos aferrarnos a tu palabra, que es viva y es eficaz. Señor, solo tu palabra permanece para siempre. Y ella viene a asistirnos, a cuidarnos, a ministrarnos, a sanarnos, Señor, a liberarnos y a establecer la salvación
en la cual un día hemos creído por medio de aceptar a Jesucristo. Señor, yo te ruego una bendición especial sobre cada casa, sobre cada familia. En este tiempo, Señor, tu presencia sea manifiesta en cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, todo te lo rogamos, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, Dios los bendiga. Nos estamos reencontrando pronto y recordemos, una casa que agrada al Señor. Que se quede este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Aquí sube la fragancia de mi adoración. Una vez más, que se queme este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Así sube la fragancia de mi adoración. ¡Canta, iglesia! Te amo. Decirle esta tarde, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, te amo. Levanta tus manos y decirle con tus palabras, te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, papito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Levantamos tu nombre bien en alto. Todos, eso es. Grandes y chicos adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz, vamos, vamos. Adorando al Rey bendito. La brava basada, la brava basada. Aleluya, aleluya. Adórale en otras lenguas. Llene Buenos Aires de esta adoración al Rey. Que se oiga, iglesia, canta, Padre. Una vez más. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, te amo. Dios de mi salvación, Dios